A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un puñado de hombres derribe uno de los imperios más poderosos de América? La historia que siempre nos han contado, la verdad es que no cuadra. Así que vamos a desmontar juntos esa leyenda para entender qué fue lo que ocurrió de verdad. Aquí tenemos el número mágico, la cifra que está en todos los libros de texto. 500. Unos 500 soldados españoles. Un número que, si lo piensas un segundo, desafía toda lógica. Pero esa, ya os adelanto, no es ni de lejos toda la historia. Que la comparación es abrumadora. 500 tíos contra un imperio que podía movilizar a cientos de miles de guerreros. Si los mexicas hubieran querido, vamos, es que los habrían aplastado en la costa solo con tirarles piedras. La historia, así como nos la contaron, es militarmente imposible. No tiene ningún sentido. Y aquí está la gran pregunta, claro. Si no fue por la fuerza de las armas de estos 500 hombres, ¿cómo cayó Tenochtitlan? Pues la respuesta es muchísimo más compleja y la verdad mucho más fascinante. Es una historia de política, de diplomacia y de alianzas que nadie se esperaba. Para resolver este misterio vamos a empezar por el principio, con la llegada de Cortés a la costa y con su arma más poderosa, que curiosamente no estaba hecha ni de acero ni de pólvora. Hay que entender que Cortés era un hombre muy ambicioso que, de hecho, estaba actuando en contra de las órdenes del gobernador de Cuba. Sabía que sus hombres podían amotinarse en cualquier momento, así que tomó una decisión radical. Pero ojo, el mito dice que quemó las naves. La realidad es que las barrenó, o sea, les hizo agujeros para que se hundieran. El mensaje para sus hombres era clarísimo. De aquí no se va nadie. O conquistamos o morimos aquí. No hay vuelta atrás. Y aquí es donde la suerte, o el destino, le da a Cortés su verdadera arma secreta. En la costa se encuentra con Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que llevaba años allí y hablaba maya. Y poco después le entregan como esclava a Malintzin, una joven noble que hablaba tanto maya como náhuatl, la lengua de los mexicas. Y de repente, ¡zas!, se crea una cadena de traducción perfecta. Esto le dio a Cortés una ventaja estratégica que no se puede ni calcular. La capacidad de hablar, de negociar, de entender la política local y, por supuesto, de manipularla. A ver, la figura de Malintzin, a la que luego llamaron la Malinche, ha sido súper controvertida. Pero aquí el punto clave es este. En ese momento, México, como país, como nación unida, no existía. Ella pertenecía a un pueblo que había sido sometido por los mexicas, y vio en los españoles una oportunidad de oro para cambiar las tornas. No fue una traidora, fue la verdadera estratega diplomática de toda la expedición. Pasemos ahora a la siguiente pieza del puzzle, que es la que nos demuestra cómo la conquista fue en realidad una gran guerra civil indígena, que los españoles simplemente catalizaron. La cosa es que a medida que Cortés iba avanzando, no se encontraba con un imperio unido y feliz. Para nada. Era más bien una olla a presión a punto de explotar. Los mexicas gobernaban con mano de hierro, exigiendo tributos brutales y prisioneros para sus sacrificios. Así que muchísimos pueblos de la zona estaban comprensiblemente hasta las narices y deseando encontrar un aliado para librarse de ellos. Y entonces Cortés llega a Tlaxcala. Y ojo, que no hablamos de una tribu cualquiera. Los tlaxcaltecas eran una potencia militar en toda regla, los enemigos mortales de Tenochtitlán. Después de unos cuantos combates muy duros, los líderes de Tlaxcala hicieron un cálculo político brillante. Vamos a usar a estos extranjeros como el arma definitiva para destruir a nuestros mayores rivales. Con esta alianza, todo cambia. El ejército de Cortés ya no es de 500 tipos. Son 500 españoles respaldados por decenas de miles de los guerreros más curtidos de toda Mesoamérica. La balanza de poder de repente se había inclinado por completo. Con este nuevo y gigantesco ejército, la expedición pone rumbo al corazón del imperio. Vamos a ver cómo se precipitan los acontecimientos que llevaron al asedio final de la gran ciudad. Es que la cadena de sucesos fue vertiginosa. Desde que se encuentran por primera vez hasta que la ciudad cae, todo pasa en apenas 2 años. Fue una mezcla brutal de audacia, traición, una guerra terrible y, como veremos, enfermedad. Siempre se ha pintado a Moctezuma como un líder débil, lleno de supersticiones, pero los historiadores modernos tienen una visión muy distinta. Lo ven como un político muy astuto que se enfrentaba a algo completamente nuevo, algo para lo que nadie estaba preparado. Su decisión de invitar a los españoles a su ciudad no fue por miedo, fue una jugada de ajedrez muy arriesgada para tenerlos cerca, estudiarlos y controlarlos. Al final, la jugada le salió mal. Y este fue el punto de no retorno. Con Cortés fuera de la ciudad, su segundo al mando, Pedro de Alvarado, que era un tipo bastante paranoico y muy brutal, masacró a toda la nobleza mexica mientras celebraban una ceremonia religiosa. Estaban desarmados. Esto, lógicamente, borró cualquier posibilidad de paz y desató la furia de toda la ciudad. La guerra total había comenzado. Después de la masacre, los españoles son sitiados en su palacio.
y tienen que intentar huir de la ciudad en mitad de una noche caótica. Y aquí viene la gran ironía. Muchísimos de los soldados murieron ahogados en los canales, arrastrados hasta el fondo, por el peso de todo el oro que se negaban a soltar. Murieron literalmente por su propia avaricia. Mientras Cortés y los supervivientes se reagrupaban en Tlaxcala, un enemigo silencioso y letal se coló en Tenochtitlan, la viruela. Los nativos no tenían ninguna defensa contra ella. La enfermedad barrió la ciudad, matando a casi la mitad de la población, incluido el nuevo emperador que había sustituido a Moctezuma. Fue una catástrofe biológica a una escala que hoy nos cuesta imaginar. Y para el asalto final, Cortés llevó a cabo una proeza de ingeniería militar que parece sacada de una película. Construyó una pequeña flota de barcos de guerra, de bergantines, en las montañas. Luego, los desmontó pieza a pieza y sus miles de aliados indígenas los transportaron por tierra hasta el lago de Texcoco para poder sitiar una ciudad que era una isla. Algo increíble. Así que si ahora unimos todas estas piezas, la imagen que tenemos delante es muy diferente a la del mito de los 500 valientes. Lo que pasó en realidad fue una transformación total del mundo indígena. El cambio de perspectiva es total. La conquista no fue una simple invasión de europeos. Fue una guerra civil indígena a gran escala. Los protagonistas no fueron 500 conquistadores, sino un ejército masivo de decenas de miles de guerreros indígenas. Y la causa clave no fue la supuesta superioridad española, sino la diplomacia y las alianzas políticas. Este gráfico yo creo que lo dice todo. Es quizá el dato más revelador. El 95% del ejército que atacó y destruyó Tenochtitlán estaba compuesto por guerreros indígenas. Los españoles eran la punta de lanza, el catalizador, sí, pero no eran la fuerza principal, ni de lejos. Así que el punto crucial con el que nos tenemos que quedar es este. Tenochtitlan cayó, sí, pero no cayó a manos de un ejército europeo. Fue derribada por una coalición masiva de sus propios rivales y enemigos mesoamericanos, que fueron liderados y organizados por un pequeño contingente español. Y esto nos deja con una última pregunta, que es la gran y trágica ironía de toda esta historia. Si los tlaxcaltecas y los otros pueblos aliados fueron los verdaderos vencedores militares de esta guerra, ¿cómo es posible que al final el sistema colonial español se impusiera sobre todos, tanto sobre los vencidos como sobre los propios vencedores? Esa es la paradoja que acabó definiendo los siguientes 300 años de historia.